No te asustes, que eres muy niña. Por mucho que te advierta nuestra experiencia triste, no perderás ahora ninguna de tus ilusiones, ni evitarás después ningún desengaño. Nadie aprende a vivir con la experiencia ajena. Lo mismo que tú a nosotras, oímos nosotras a nuestras madres, y nuestras madres oirían a las suyas, y todas entregamos nuestro corazón enamorado con la misma fe y las mismas ilusiones. Capítulo 5. Teatro Alcázar. Otros géneros y sagas genuinamente madrileñas. Inaugurado en 1923, constituye probablemente uno de los espacios teatrales más emblemáticos de la ciudad de Madrid de estos últimos 75 años. Situado en una zona muy céntrica de la ciudad, muy próximo a la Puerta del Sol y zonas emblemáticas, es punto de encuentro turístico y de los amantes del buen teatro. Su origen se remonta al antiguo local de espectáculos Trianón Palace, construido según los planos de Eduardo Sánchez Aznarriaga, que no llegó a ver finalizada su obra. Tras una reforma en 1924, el edificio se convierte en el Cine Teatro Alcázar, escrito con K, siendo inaugurado el 27 de enero de 1925 por la Compañía del Señor Cadenas con las representaciones de Madame Pompadour. Inicialmente estaba previsto que se llamara Palacio de los Recreos porque iba a incluir numerosas opciones de ocio, pero las restricciones legales provocaron que acabara siendo solo un teatro. El 1 de julio de 1940 se sustituye la K por la C, pasando a Teatro Alcázar, nombre que sigue llevando en la actualidad. También funcionó como sala de cine al comienzo de la década de los 30, siendo además una de las primeras salas en incorporar el proyector sonoro. Gran parte de su historia ha estado ligada al género de la revista, sobre todo con la estrella Celia Gámez. En este teatro también se fraguó el primer triunfo de Lina Morgan. En los sótanos del edificio se localizaba una sala de fiestas que sufrió uno de los más graves sucesos de la historia madrileña el 17 de diciembre de 1983. Un dantesco incendio, cuando la sala estaba llena, provocó 82 muertes. 24 personas además sufrieron heridas de gravedad. En el teatro se representaba el musical Por la calle de Alcalá, que hubo de suspenderse temporalmente. Cuenta con una espectacular fachada restaurada en el año 2004 y una hermosa sala con más de 800 localidades. No se sabe mucho de su niñez, ni de cómo llegó a España a mediados de los años 20. Empezó como cantante de tangos, pero pronto se convirtió en un fenómeno teatral y en una famosísima vedette de la escena madrileña, sobre todo a partir del sonado estreno de la revista Las Leandras en 1931. Las razones del éxito de Celia Gámez no son fáciles de entender para quienes no la vieron, puesto que no era de una belleza arrebatadora, no tenía una gran voz, ni era una bailarina consumada. Pero su arrolladora personalidad llenaba la escena, tenía evidente magnetismo y sabía organizar a su alrededor espléndidos espectáculos a medio camino entre la revista y la opereta, de los que salieron muchísimas melodías populares y en los que dieron sus primeros pasos muchos artistas: Esperanza Roy, Concha Velasco, Lina Morgan y Tony Leblanc, entre otros. Su vida privada siempre dio mucho que hablar en la gazmoña sociedad española de la época, desde sus rumoreados amores de juventud con el rey Alfonso XIII hasta su larga colección de amantes reales o supuestos. Uno de los más famosos fue el general Millán Astray, uno de los generales que se rebelaron contra la Segunda República que dio lugar a la Guerra Civil en 1936. Siempre se rumoreó también el supuesto lesbianismo de la estrella, alentado por una cierta ambigüedad sabiamente cultivada. Aparecía vestida de hombre en muchos números y hacía que cortejaba a las coristas o las besaba. Pero de una manera u otra siempre tuvo amantes y acompañantes masculinos hasta edad muy avanzada.
En los años 60, al tiempo que la revista musical española entraba en franca agonía, presentó Celia Gámez sus últimos grandes espectáculos ya sexagenaria. Aunque volvería a actuar en los escenarios de forma esporádica, su larga y brillante carrera estaba ya cerrada, y con ella la de todo un género que pasaría a ser historia en los años 70. Como tantas otras vedettes de su época, el genio de Celia para montar espectáculos y entretener al público no iba acompañado del mismo genio financiero. Tenía fama de malgastadora y extravagante, y parece que se vio en dificultades económicas al final de su vida, complicadas por la amargura de haber sido prácticamente olvidada. La penuria económica y la antipatía de muchos la hicieron retornar a Buenos Aires. Sus últimos años los vivió modestamente en una residencia de ancianos con la razón perdida. Fue enterrada en el cementerio de la Chacarita de la capital argentina, a muy pocos pasos de Miguel de Molina, cantante español que tuvo que emigrar a Argentina en 1942, acosado en España por su afinidad al bando republicano durante la guerra y por ser objeto de la persecución homófoba de personas vinculadas al régimen franquista. Celia Gámez fue una de las mayores estrellas de España en la primera mitad del siglo XX, y a ella se debe gran parte del esplendor de un género popular al que se ha criticado en exceso, si bien en la actualidad se tiende a verlo con nuevos ojos y a redescubrir su innegable valor musical y folclórico. Extraordinario trabajo de una gran dama de teatro, Amparo Rivelles, que contó para la ocasión con la precisa réplica de Alberto Closas, que en su madurez física alcanzaba los más altos grados de su brillante carrera, y con la dirección de José Luis Alonso, director extraordinario, culto, sensible y persuasivo conductor de actores que, según la crítica, conseguía un ritmo perfecto en esta alta comedia de salón de Jacinto Benavente. El productor, Juan José Oane, quería hacer una obra para Amparo Rivelles, y a ella le apetecía representar Rosas de otoño de Jacinto Benavente. El director, José Luis Alonso, lo pensó e hizo una pequeña revisión de la obra. Varios fueron pues los responsables de este gran éxito, estrenado en el Teatro Alcázar en 1990. Cuando se alzaba el telón, los espectadores tuvieron que ahogar una exclamación de sorpresa ante la irreprochable escenografía de Alfonso Barajas. El interior de una casa de la alta burguesía, lleno de elegancia, de sobriedad, de refinamiento estético, presta el marco ideal para la acción. Todo lo que aparecía y lo que acontecía sobre el escenario era un modelo de realismo, de autenticidad. José Luis Alonso había realizado una dirección que conseguía aquello tan difícil de que no se notara la mano del maestro. Cada detalle y el conjunto rezumaba naturalidad, y las escenas de grupo, en las que 10 personas coincidían en una misma habitación, eran un prodigio de movimientos, auténticos cuadros vivos. Amparo Rivelles daba muy bien ese personaje femenino, la señora de la alta burguesía, sufrida y resignada, y en el fondo orgullosísima, que hacía lo posible para triunfar en el corazón de su marido, perillán y don Juanesco, que clavaba a Alberto Closas en su madurez. 2 pesos pesados encabezaban el reparto. Compartían ambos una fuerte relación con la otra gran capital del teatro, Barcelona, una dilatada experiencia profesional en tierras sudamericanas, una no menos dilatada trayectoria en televisión y cine y una irrupción de última hora en las producciones de los centros dramáticos públicos actuales. Amparo Rivelles acababa de obtener un éxito arrollador con Hay que deshacer la casa, de Sebastián Junyent, y había aceptado incorporarse a la versión de La Celestina, producida por la Compañía Nacional de Teatro Clásico en 1988. Por su parte, Alberto Closas, que anunció su retirada oficial del teatro con La Zorra, allá por 1987, fue rescatado por Miguel Narros para El largo viaje hacia la noche de O'Neill, que éste dirigió en el Teatro Español. Amparo Rivelles y Alberto Closas tenían mucho en común. Aparte de la gran pasión que sentían por el teatro, él había llegado a afirmar que el teatro estaba por encima de los hijos y de su mujer. Compartían un pasado que curiosamente coincidía en muchos puntos. Vividores, en el mejor sentido de la palabra, apasionados, valientes y triunfadores, nunca habían coincidido en un escenario hasta ese momento. Rosas de otoño llenó todos los días el patio de butacas para sorpresa de Alberto Closas, quien afirmaba que no esperaba semejante éxito.
Amparo Rivelles, por el contrario, sí se esperaba el éxito de esta comedia, cuyo papel había interpretado su madre, María Fernanda Ladrón de Guevara, hacía 40 años. En esta anterior versión, Amparo hacía de María Antonia, la jovencita impetuosa que se negaba a aceptar el orden establecido. La gente va a ver, en muchos casos, estamos hablando de, fíjate, de Amparo Rivelles, de Alberto Closas, de María Jesús Valdés, a esas actrices que todavía tenemos, ¿no? Y el director, has hablado de Rosas de Otoño, y yo creo que hay que hacer un gran homenaje, para mí, al mejor director de este país, que era José Luis Alonso. José Luis Alonso se fue y se suicidó. Y quizá él sea metáfora de un siglo, ¿no?, lleno de contradicciones, ¿no? Aquella Rosas de Otoño yo la tuve siempre como ejemplo. Ya, lógicamente, él muere rápidamente una vez que estrena, ¿no? Y cuántas veces la he visto en el palco, ¿no? Porque la dramaturgia había cogido a todo Benavente para hacer aquella pieza teatral, ¿no? El movimiento y luego la sencillez. Él estaba dando, como gran maestro que era, una lección de sencillez y diciéndonos a los directores que tenemos que fundirnos con la obra, que el teatro es un arte colectivo, que tenemos que desaparecer. Y eso es muy jodido, porque a veces tenemos un ego todos tremendo, ¿no? Y más en el teatro, ¿no? Por eso vaya por delante aquellas Rosas de Otoño que dirigió para Juanjo Seoane la última vez, ¿no? Y que estuvieron 2 años en cartel, que se dice pronto. Ahora ya nos parece, hombre, pasa con ciertas obras como el método Gronholm y tal, ¿no? Pero con Benavente, con Rosas de Otoño, con Alberto Closas y María Jesús y Amparo Rivelles, 2 años en cartel, es una maravilla. Recuerdo a Amparo en muchos papeles del cine y luego ya posteriormente del teatro. A mí la Amparo Rivelles que me gusta es la última. No sé por qué en aquellos papeles de joven la veía un poco estereotipada, ¿no? como una buena actriz de su época. Sin embargo, Amparo se superó a sí misma, y ya es difícil. En los últimos años, cuando la vi dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente, donde coincidían 2 grandes animales de teatro, y si ya le sumamos a Alberto Closas, es el colmo, pero Amparo, o el mismo Adolfo, o María Jesús Valdés, tenían la habilidad de saber estar en escena y convertir su cuerpo y su voz en interpretación total. Siempre observo en los actores de cierta edad actuales, y recuerdo otros que ya han muerto, que el ser actor no consiste solo en mover un cuerpo, sino en mover unos labios y en mover un corazón junto con la mente. ¿Cómo no voy a entender que hay un teatro de boulevard, que hay un teatro de grandes actrices de alta comedia, como es el caso de Amparo, que el director que la dirige tiene que saberlo? Si tú diriges a Amparo Rivelles e intentas tapar a Amparo Rivelles, estás haciendo un adulterio. La gente quiere ver a Amparo Rivelles, y Amparo Rivelles es la gran dama de la alta comedia, por su manera de hablar, de decir, por su elegancia, por su naturalidad. Allí donde llega ella, otras no llegan, ¿no? Un día me decía Amparo: a mí no se me ocurre, no me lo creo, hacer una Antígona dando gritos allí en las piedras de Mérida, ¿no? Y yo lo he podido comprobar en El abanico de Lady Windermere, o en El canto de los cines, o en Los padres terribles, ¿no? Eso es un arte, y está muy bien. Su madre lo hizo también muy bien, ¿no? Y es de familia. Los productores. Yo creo que la figura del productor es fundamental, y quién mejor que yo para hablar de algo que sucedió a la muerte de José Luis. Yo he tenido siempre la sensación de que es la muerte de José Luis la que a mí me hace despegar, ¿no? Aunque sea algo tremendo lo que estoy diciendo. Juanjo Seoane apostaba por un chaval que salía de la Escuela de Arte Dramático y que el día del entierro de José Luis me conoció. Hablamos y nos dábamos cuenta que íbamos a tener en el mismo escenario de la Villa de Madrid, él por la noche una obra y yo por la tarde otra. Y un día pasó a verlo y me dijo: oye, pues no diriges mal. Y claro, que aquel hombre con aquel chico inexperto, porque cuando salimos de las escuelas vamos cargados de teoría, pero donde se hace un director y donde se hace un actor, con toda esa teoría, sin olvidarla, es en un escenario. Y yo siempre digo que con Juanjo aprendí a dirigir. Me dio oportunidades maravillosas y apostó por mí. Y yo decía, había noches que pensaba: madre mía, como el público no venga y este hombre se arruine, yo no sé qué hago, pues será el siguiente, yo me tiraré por un balcón, como hizo José Luis, ¿no? Fueron años igual, 5 años, hicimos 10 montajes en el Teatro Alcázar, en La Latina, en el Bellas Artes, ¿no? Aprendí mi oficio.
No tuve escrúpulos. Creo que no hay que pedir perdón por hacer a los Quintero o a Benavente. Hay que hacerlos bien. Se puede hacer igual de mal a Shakespeare que a los Quintero.